de que nos acompañe el doctor Rodolfo Barra. Así que le agradezco muchísimo que esté acá, que haya hecho un tiempito para estar en Salta. Bueno, el doctor es abogado, el doctor en Ciencias Jurídicas, egresado de la Universidad Católica Argentina, máster en Derecho Administrativo profundizado de la Universidad de Buenos Aires. Dentro del ámbito académico, es profesor titular de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina desde 1985. Es profesor titular de Derecho Constitucional 1 y de Derecho Administrativo 1 de la Universidad Nacional de La Matanza, Departamento de Derecho Público y Ciencia Política. Director de la especialización en Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de La Plata desde 2009. Director de la Diplomatura en Contratos del Estado e Infraestructura Pública en la Universidad Austral. Es conferencista en el país y en el extranjero, autor de numerosos libros y artículos de su especialidad. En el ámbito de la actuación pública, ha sido juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el 25 de abril de 1990 hasta el 20 de diciembre de 1993. Fue vicepresidente a cargo de la presidencia del tribunal. Constituyente nacional por la provincia de Buenos Aires desde el 13 de mayo hasta el 24 de agosto de 1994. Ha sido ministro de Justicia desde el 16 de junio de 1994 hasta el 10 de julio de 1996. También ha sido vocal titular del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Nación, Honorable Senado de la Nación, desde el 12 de agosto de 1998 hasta septiembre de 2001. Ha sido presidente de la Auditoría General de la Nación desde el 13 de diciembre de 1999 hasta el 1 de febrero del 2002. El doctor hoy se va a referir a la responsabilidad del Estado por actividad legítima y el alcance de la indemnización. Bueno, muchas gracias. Yo estoy muy honrado de estar acá con todos ustedes. Agradezco, por supuesto, a la Escuela de la Magistratura esta invitación. Como cualquier ser normal, mucho estar en Salta. Lástima que en este caso, pero otras veces no es así, he venido un poco a las disparadas. Bueno, vamos a estar un rato largo juntos, así que para que yo creo que no nos aburramos demasiado, y teniendo en cuenta que, bueno, son colegas y han tenido ya varias clases de este tipo sobre el tema, tenemos acá una línea mejor. Creo que bueno, la verdad un poco nervioso porque no hay que saber mucho. Precisamente debemos partir del supuesto de que todo lo que yo digo está mal. Así lo podemos discutir, sobre todo debido a los filósofos del derecho número 1 del país. Presentaba la doctora que yo lo conocí más de la Pichón, que estaba haciendo el doctorado en la Universidad de Navarra. Creo que algún consejo que debería dar, ¿sí? Muchos. La idea es no limitarnos a la responsabilidad por actividad ilícita, si bien es un tema importante, pero tenemos mucho tiempo, así que podemos empezar con un pantallazo general, porque también es necesario para ubicar el tema y cómo lo trato. Todo esto se supone que es un sistema, la ley 26.944 tiene algunos defectos técnicos, entonces conviene hacer esta ubicación en todo un régimen. Por de pronto, analizando la ley, tenemos que ver partir de un supuesto. Es buena la idea de separar el régimen de responsabilidad
en el sector público, no digamos del Estado, vamos a ver por qué, yo creo que es limitativo y ahora quedó limitado, ¿no? Pero partiendo del concepto general, separarla del Código Civil, porque sí es cierto la responsabilidad en materia del sector público es de jurisdicción local. Esto no cabe duda, el Código Civil lo había tratado de otra manera, el Código de Vélez, pero hay, así como muchos institutos que ciertamente son de jurisdicción local. Esto es el derecho administrativo, derecho constitucional y derecho administrativo, el derecho público local. El legislador de la Ley 26.944 lo reconoce cuando en el último artículo, el anteúltimo, dice que invita a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires a adherir a esta ley. Está reconociendo esa competencia y por lo tanto está también reconociendo, aunque no hiciese, no afectaría nada lo que estamos diciendo, pero bueno, vale el derecho de que lo haga, que no se aplica directamente el Código Civil. No se aplica el Código Civil, bueno, en cierta manera, ¿no? Vamos a ver ahora. No se aplica en el orden local, yo creo que en las disposiciones que contiene de carácter procesal. Hay muchas disposiciones que tienen carácter procesal y esto debería ser tratado por las legislaturas provinciales. Pero los principios generales, yo creo que sí se aplican, porque los principios generales son materia de fondo. Y vamos a ver cuáles son estos principios generales. La ley en el ámbito entonces nacional rige la responsabilidad del Estado, dice su artículo primero. Por lo tanto, se aplica solo al sujeto Estado. No se aplica a los entes descentralizados de la administración pública. Acá ya está el inconveniente de haber tratado, de haber utilizado esta expresión, que era antes una expresión generalmente doctrinaria, se decía responsabilidad del Estado de una manera general, pero ahora puesta en una ley que tiene aspectos restrictivos, entonces esto tiene que estar interpretado restrictivamente. De acuerdo con Código Civil de Vélez, Código Civil nuevo, el Estado es una persona jurídica que representa al Estado nacional, es decir, que subjetiviza al gobierno nacional, perdón, al gobierno federal, el gobierno que está así concebido como tal en la Constitución Nacional, el gobierno nacional está constituido por el gobierno federal y los gobiernos de provincia, dice la Constitución, el gobierno federal por los tres poderes, ¿no? Pero no así a sus entes descentralizados que tienen personalidad jurídica propia. Entonces, cuando se habla de Estado, es el sujeto Estado, el Estado nacional, que integra los tres poderes y todos los órganos concentrados o desconcentrados que existen en esos tres poderes, especialmente el de la administración pública, el ámbito de la administración pública. Quedan hacia afuera una enorme cantidad de sujetos que integran el sector público, de acuerdo con ese incluso el artículo 8 de la Ley de Administración Financiera, cuando define lo que es el sector público, o el propio artículo 86, 85, 86, ¿no? Con los números siempre son muy malos, imagínense ahora que tengo que aprender el nuevo código, 85. 85 de la Constitución, ¿sí? Que al hablar del control de todo eso se refiere con que es el control externo de todo
el sector público. El sector público está integrado por distintos sujetos. El Estado Nacional es uno de ellos y todos los demás, las demás organizaciones que tienen una personalidad jurídica distinta del Estado. Fíjense ustedes que esto es muy importante. Por ejemplo, las universidades no son el Estado Nacional. Todas las entidades autárquicas, que ahora ya ha dejado de llamarse así, pero por ejemplo la AFIP tiene personalidad jurídica propia, la aduana, incluso dentro de la AFIP, tiene personalidad jurídica propia, y así hay una enorme cantidad. No hay que llegar al extremo de las empresas comerciales o industriales de propiedad del Estado, que también integran el sector público. Y bueno, ahí entraríamos en la discusión, si se aplica o no en el sector público, pero el caso es que esta discusión ahora no tiene interés, porque simplemente la ley las ha excluido. Se aplica solo al Estado. Dice el artículo primero que las disposiciones del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria. Bueno, por supuesto que entonces sí es analógica, puede haber una aplicación analógica, porque habiendo lagunas, y obviamente esta ley de 11 artículos tiene innumerable cantidad de lagunas, las lagunas deben integrarse de alguna manera, y esa alguna manera obviamente no puede ser otra que recurrir al Código Civil. Que en las provincias, como dije yo, puede estar separado todo lo que se refiere a la parte procesal, incluso hasta normas que indican el contenido de la sentencia del juez y algunas competencias de los jueces. Bueno. Pero fíjense que para el orden nacional federal, el Congreso es su propia legislatura, así que no afecta nada que le vamos a aplicar el Código Civil en ese ámbito. Yo creo que también la justicia federal, que tiene jurisdicción en algunas provincias, está en las provincias, para ella también legisla el Congreso Nacional, no tiene otra legislatura, ¿no es así? ¿Esto es así? Y entonces, esto no es refugio, sino un ataque de la ley, siempre. Hay acá una cantidad de normas que no es posible dejar de aplicar. Vamos a hacer un rápido vistazo. Toda la sección segunda, que se refiere a la función preventiva del Código Civil nuevo, agrega, lo que había hecho Vélez, este aspecto de incluir dentro de la responsabilidad civil la función preventiva, para evitar entonces la responsabilidad. Un poquito, por ahí habría que haberlo puesto antes de hablar de responsabilidad, un capítulo especial para lo preventivo y después la responsabilidad civil, cuando no se previno. Pero bueno, también hay responsabilidad por no prevenir, ¿no? Esto se aplica al Estado, obviamente se aplica siempre a los entes descentralizados, tengámoslos en cuenta, porque ellos no están alcanzados por la ley 26 del 44. Pero se aplica también al Estado, porque esta responsabilidad, toda esta, por ejemplo, lo que dispone el 1710, toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de evitar causar un daño no justificado. Entonces, no dañar al otro, es un principio
del derecho natural. No se aplica a todos. Nosotros, al Estado, a la FIFA, a los entes descentralizados, a las provincias, a lo que sea. Es un principio de orden moral para el ser humano que traslada a las organizaciones que él integra para cumplir con los fines individuales, cuando crea para ello grupos colectivos, grupos obviamente tienen que ser colectivos. Y es un principio que está, en definitiva, adoptado por el artículo 19 de la Constitución, no cabe duda que se aplica. Y el resto del artículo, adoptar de buena fe conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un daño, esto es obvio que se aplica. No agravar el daño si ya se produjo, son principios generales, no es una regulación específica. No sé si estamos de acuerdo, porque estamos tratando de interpretar este escape del Código Civil que se hizo, como les digo, desde un punto de vista principista está bien, ¿no? Y entonces da en el 1711, en el 1712, en el 1713, ya normas que más bien tienen un carácter de tipo procesal. Bueno, que esto ya, como les decía, en las provincias puede ser cuestionable que se aplique, pero en el orden nacional no hay ninguna dificultad. En definitiva, el Congreso es el que le corresponde tanto el Código Civil como el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ¿no? Es el mismo legislador. O el 1716, el deber de reparar, la violación del deber de no dañar a otro, dice, o el incumplimiento de una obligación da lugar a la reparación del daño causado. Dar a cada uno su derecho, que es el otro principio. También surge del 19, porque no dar a cada uno su derecho es causarle un daño al otro. El otro que no recibe lo que le corresponde, sufre un daño. Todo daño es antijurídico, dice el 1717. Regula en 1718 la cuestión del estado de necesidad o el ejercicio regular del derecho, los factores de atribución, objetivos o subjetivos del artículo 1721, la explicación de lo que es la responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva en el 1723, el 1724, todos estos son principios que no pueden dejar de aplicarse. La definición del caso fortuito, este es un principio típico del derecho de fondo, propio del Código Civil, no puede estar en otro lado que no sea el Código Civil, como base, ¿no? No puede haber leyes especiales, la ley de la pública, normas especiales sobre eso, pero la base está en el Código Civil. El concepto de daño, y así yo creo que llegamos hasta el 1748, ya hasta prácticamente al final de toda esta parte introductoria, con normas que todas, un poco más, un poco menos, son aplicables en el campo del derecho público. ¿Por qué estamos haciendo esta distinción de si se aplica en el derecho público, que entonces es local, tiene mucha importancia, ¿no? Si se aplica en el derecho privado, corresponde al Código Civil. Bueno, porque da la base para lo que estamos hablando y nos permite centrar el tema de la responsabilidad. ¿De qué se trata la responsabilidad? Justifica entonces esta afirmación de que hay principios comunes que no pueden sino ser aplicables a
todo el ordenamiento jurídico, al sector privado y al sector público del ordenamiento. Porque la cuestión de la responsabilidad, no solo del Estado, sino en general, no es una cuestión de justicia conmutativa, que es la propia del derecho privado, ni tampoco de justicia distributiva, que es la propia del derecho público. Vamos a hacer una rápida mención de qué estamos hablando cuando estamos diciendo esto. ¿Por qué esto no se aplica a la cuestión de la responsabilidad por daño? Porque esto supone la existencia de una relación jurídica. A nosotros lo que nos interesa cuando estamos estudiando cualquier materia integrante de la ciencia del derecho, nuestro objeto de conocimiento principal, pido por favor que me discutan esto, ¿no? Si estoy equivocado, seguramente no estoy, como les dije antes, es la relación jurídica. Porque la sociedad, la comunidad, existe solo para que Juan y Pedro intercambien bienes, los bienes que ellos no son capaces de generar por sí solos. Necesitan el complemento de otro para hacerlo. Entonces, la sociedad, el ordenamiento jurídico, no sé por qué, debe haber alguna cuestión psicológica, porque lo hago redondo, no cuadrado, o no con un triángulo, seguramente redondo. Hay una cuestión inconsciente, subconsciente. Bueno, este conjunto de autoridad, normas, sujetos, relaciones, que es el ordenamiento enmarcado por un límite todavía nacional, ya va surgiendo el ordenamiento jurídico internacional, donde también va a haber normas, relaciones jurídicas, sujetos, una directriz, un sistema, pero recién va a estar plenamente como ordenamiento cuando tenga una autoridad común. Mientras no tenga una autoridad común, todavía no la tiene, estrictamente hablando, no hay ordenamiento jurídico. Por eso, por ejemplo, el Papa Benedicto XVI, hoy Papa emérito, en encíclica Caritas in Veritate, dedica varios párrafos a la necesidad de una autoridad política común. Como se llama esto, gobierno mundial. En este pensamiento muy lógico de esta parte. Bueno, pero el ordenamiento jurídico se produce en todas estas relaciones de intercambio de bienes, de adjudicación de bienes. Nada más que estos bienes son de dos naturalezas, de dos características. Si bien todos existen, gracias al conjunto, gracias al ordenamiento, ningún bien existiría si no fuera por su generación social última, su base generativa social y su último destino social, ¿no? Pero hay bienes que son de generación inmediata, privada, particular, y por lo tanto de apropiación inmediata, privada, particular, por la parte, no por el todo, por la parte particular, privado, para mí, lo privado es lo que no está abierto, lo público es lo que está abierto, yo hago público mis sentimientos, no lo cuento a todos.
Lo privado es lo que cierro para mí solo. Entonces hay un ámbito privado y un ámbito público. El particular, la parte, pertenece al ámbito privado, porque el todo, solo el todo es público. Por su naturaleza de todo es público, está abierto para todo. Es una cuestión de mera relación lógica entre conceptos. Entonces, hay un sector del ordenamiento, un sector ideal, en la calle una línea kilomátrica, ¿no? Donde el intercambio de bienes es entre las partes, los particulares, los privados, los individuos, o sea, los que se individualizan. Juan, número de documento tal y tal. Entre sí, con sus bienes de generación inmediata privada y inmediata de apropiación privada. Entonces, acá hay un intercambio de bienes privados. En cambio, la autoridad, en el sector público del ordenamiento, no hay otra cosa que la autoridad, el centro de poder. Como uno lo pensó el constituyente del 53, entonces el gobierno de la nación, no importa, el Estado es una persona, la firma es otra persona, como concepto es la autoridad siempre. Esta existe para otros, no existe para sí mismo. Mientras que yo busco mi propio bien, mi fin propio en términos escolásticos, percibo la felicidad en términos mucho más cristianos, mucho más masónica, pero verdadera igual, como la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, es una verdad autoevidente que el hombre, entre todos sus derechos inalienables, tiene de perseguir la felicidad. La felicidad para mí mismo, para cualquier otro que yo quiera. Pero existe solo para garantizar que persiga su felicidad. Entonces estos son bienes públicos. Mientras los bienes privados se intercambian, los bienes públicos se distribuyen. Mientras los bienes privados se intercambian con una regla específica de igualdad, que los escolásticos decían la igualdad aritmética, y que, bueno, por los 4 siglos, 3 y medio que tenemos de cultura renacentista, individualista, podemos hablar de que la medida es la autonomía de la voluntad, porque toda relación de justicia supone una cierta igualdad entre lo dado y lo recibido, entre mi obligación y el derecho del otro. Y la medida de la igualdad en este intercambio entre particulares es la autonomía de la voluntad. Miren que toda relación jurídica es una relación de justicia, porque toda relación jurídica se caracteriza por ser una expresión de la constante y perpetua voluntad, que si no la impone, por supuesto, de dar al otro lo suyo. No toda relación de justicia es una relación jurídica, en cambio. Lo suyo de mi amigo es mi lealtad, mi cariño, porque yo le debo a él, ¿no? No es exigible jurídicamente. Dicen ustedes que incluso el adulterio ya no es más un deber estrictamente jurídico, bueno, no va a ser más a partir de agosto, ¿no?
la autonomía de la voluntad. En cambio acá la distribución es proporcional. La torta es una, lo que le doy yo a alguien de más, le estoy dando a alguien de menos. Si un pedacito más a uno, a otro seguramente le doy un pedacito de menos. ¿Cómo se establece acá la igualdad como medida? No por solo la relación de prestaciones. Antes de esa relación está la comparación de sujetos en situaciones equivalentes. Porque yo, esto estaba escuchando, ¿cómo se llama? Alexis. Y está bien, habla de todas las situaciones equivalentes. Y yo digo, eso es lo que dice Santo Tomás hace 700 años atrás. Eso está bien, me descubrió. No descubrió nada. Bueno, pero es bueno que lo repitan. Porque los bienes públicos están para ser distribuidos. No se los queda el Estado. El Estado es un mero administrador del gobierno. Es la administración pública. Es el que puede generar bienes de inmediata producción por el esfuerzo común, del cual él es el gerente o administrador, y para el disfrute común, del cual es el gerente, administrador, distribuidor, porque el que administra también distribuye. No se queda con lo propio. Por eso ahí está toda esta cuestión de las empresas comerciales o industriales del Estado. Estas no pueden tener afán de lucro. Pues el afán de lucro, ¿quién? Lo tienen los accionistas públicos. ¿Cómo va a tener afán de lucro? Puede decir, la empresa da beneficios, eso tiene que ir al Tesoro Nacional, y el Tesoro Nacional se ha distribuido como haciendo rutas, como pagando subsidios, o dándole chocolatines a los chicos en las escuelas pobres, no sé, pero no es para que, no es como mi sociedad anónima, que si yo tengo lucro y tengo beneficio, ¿qué hago? Me voy a pasear a Europa. O sea, pecado de luz, ¿qué importa? Pero, suponiendo que he hecho algún acto de caridad, después tengo derecho y me pasé a Europa, por supuesto que sí. Bueno, pasa que algunos se creen que lo común es propio, sin derecho, y se van a pasear a Europa con lo común. Igual. Bueno, esto... Pero hay otra relación de justicia que afecta a las relaciones jurídicas. Estamos pensando tanto la de justicia distributiva como la de justicia conmutativa suponen relaciones jurídicas concretas entre Juan y Pedro. La conmutativa o entre el centro de poder, la autoridad, y Pedro, la justicia distributiva. No sé si hasta ahora está claro. Ustedes se preguntarán para qué hablo de todo este tema, pero ya vamos a llegar. Hay que tener paciencia. Pero hay otra virtud de la justicia. Porque nada sería bueno de lo que hacemos nosotros, cualquiera de nosotros, si es malo comunitariamente. Si yo hago algo para mi bien, por supuesto, supuestamente para mi bien, pero esto produce un daño en el común, eso que estoy haciendo no puede ser bueno, porque por una cuestión de lógica, al producir un daño en el común me va a dañar a mí. Tarde o temprano voy a ser dañado. El pirata que vive en una sociedad anárquica, supuestamente anárquica, porque el capitán de los piratas marca una regla, pero que asaltan los cruceros y los roban, es un ejemplo histórico que no entramos en cuestiones actuales, alguna vez va a ser
asesinados por otros piratas que los mataron. Y este sistema de la piratería y de quedarme con lo del otro, avanzar sobre lo del otro, alguna vez va a traer un problema o el enfrentamiento de la sanción, ¿no? Yo recuerdo cuando en principio no lo parezca, el servicio militar de la policía estaba en el departamento de policía. En esa época allí había celdas para, en esa época podían, el detenido, la policía podía estar varios días antes de ser puesto a disposición del juez, o bien era juzgado por los delitos de policía, y el jefe de policía podía aplicarle esa prisión de hasta 30 días, y entonces quedaba, no sé si había otra prisión, pero en el departamento de Belgrano y Peña, había celdas. Y a la tarde llevábamos la comida, pan, para divertir. Había aburrido todo el verano ahí, invierno. Cuando empecé a ir allí, estaba azorado de ver sábado y domingo unas largas colas, señoras, con chicos, casi todas mujeres, casi todos los presos eran hombres, había también algunas mujeres. Y yo pregunté, venían a visitar a los detenidos, porque no estaban comunicados, no estaban todavía escondidos, tratando de avanzar en la investigación que en aquella época se usaba de estilo. Pero lo que a mí me llamaba la atención es que era una fiesta, ¿no? Porque los chicos a la semana conversaban, una fiesta, no vienen llorando, avergonzadas, están en pesos acá, trabajan de ladrón. Eso acá es parte de su profesión. Es como, en mi caso, soy abogado y era una audiencia. Tengo que tomar el colectivo, llegar a tribunales, es parte de mi trabajo. Aún así, a pesar de eso, el señor no puede ser feliz. Ni él ni su familia. Algo malo está sufriendo. No es lo mismo, ¿no? No es como cambalache. Vivimos en una sociedad cambalache. Hay cosas que son tan gruesas que no. Entonces, todo lo que yo hago tiene que estar orientado al bien común. El bien común es la causa de las causas, es la causa de todo. Porque, qué sé yo, así nos hizo Dios, para algo nos hizo vivir comunitariamente. Podría habernos hecho como los ángeles. El género agota la especie, ¿sí? El género agota la especie. Cada ángel es uno solo, no hay más, no hay especies. Uno, el ángel está bien, ni siquiera ellos viven aisladamente, ¿no? Porque viven en coro. Pero bueno, en el ámbito de las relaciones jurídicas hay una especial virtud de la justicia, que en realidad es virtud para todas las virtudes, solamente para la virtud de la justicia, que se llama general, legal o del bien común. General porque está presente en todo, decía Santo Tomás, como la luz del sol, está presente en todos los cuerpos. Bueno, no tenían mucho conocimiento científico, porque hay cuerpos que están en el fondo del océano, que tienen seres vivos, ¿no? Que no reciben luz del sol, la luz del sol. Pero bueno, no importa, el ejemplo es bueno. Y legal porque solo procede del legislador, porque todos los datos vienen dados por el legislador. ¿No? Cualquier legislador, el que tiene a su cargo hacer la ley, ese precepto de la razón orientada precisamente al bien común, o del bien común porque va al bien común. Entonces, en una relación jurídica de derecho privado, esto no me entiende mucho, tendrá mostrar que yo pueda hacer mamarrachos que me entretienen, me ayuda a
la justicia general puede incidir, obligando a los sujetos, por ejemplo, obligando a que si yo quiero establecer una relación jurídica, la haga con un determinado tipo de sujetos. Yo, para contratar empleados en una zona de frontera, tengo que contratar a Nacional, o impedir cierto tipo de sujetos. No pueden comprar más de 1000 hectáreas que sean extranjeras, los zapatos que no se fabrican en la Argentina, gastan más la tierra que lo que se fabrica en la Argentina. Y además se llevan el agua en pomos, por eso no se sabe. Bueno, quiebra la Constitución por los zapatos, pero creo que se lo contrario. Que los extranjeros tienen el mismo derecho a la nacional. O impone condiciones, precios máximos, precios mínimos. Sí. Modula el objeto de la relación jurídica o crea la relación jurídica. Porque la relación jurídica nace de un acto voluntario. Incluso la relación jurídica de las personas del sector público nace de un acto voluntario. Ellos quieren contratar con la empresa tal o cual la construcción de una autopista. La Dirección Nacional de Vialidad, la Dirección Provincial de Vialidad, quiere contratar, está mandada a contratar. Tiene la autorización presupuestaria para hacerlo y tiene la competencia para hacerlo. Pero toma esa decisión. En cambio, si ocurre un hecho que provoca un daño, no existía esa relación jurídica. Hay una ley, no existía ni existiría si no hubiese una ley de justicia general que creara la relación jurídica, que le diera vida a la relación jurídica, es decir, la víctima y el victimario. La víctima y el victimario. Esto es el orden público. Como decía Jean Díaz, una modalidad, una calificación que el legislador pone en las leyes. Porque en realidad fíjense ustedes, las primeras normas son las normas voluntarias, las normas que pactamos, el contrato, la vieja definición de ley de las partes, cualquier acuerdo. Hay normas entonces que son autónomas, normas de derecho privado, que son creadas por la misma gente. Nosotros somos legisladores. Después vienen las normas supletorias, que las crea el centro del poder, para llenar las lagunas, también es justicia general, pero todavía no constituye el orden público. Y hay otras normas que sí son de orden público, porque el legislador, excepto de la razón, por su razón, se da cuenta que ese tema incide directa e inmediatamente sobre el bien común. Si incide mucho, va a crear una norma de tipo penal. Si es muy grave. Si nadie pagara sus deudas y se produjera una situación de anarquía, donde ningún deudor paga su deuda patrimonial, económica, nadie levanta los pagarés, nadie paga el cheque, nadie paga el alquiler, nadie paga nada, probablemente no diríamos que es irrazonable que el legislador calificara a eso como un delito. El Código Penal sometido a la justicia del crimen y con prisión. Porque esa situación de anarquía está produciendo un desastre en la economía del país. Nadie paga, no hay, pues nadie trabaja, nadie produce, no hay industria. Para dar un ejemplo baratado, que son los que
Si no es tan grave, la sanción puede ser mucho menor, aunque puede ser muy importante también, depende. Una cosa, para alguien, una sanción de un mes de prisión puede preferirla a una multa de equivalente a $500.000, ¿no? Pero bueno, si no es tan grave, en principio es una infracción de policía. Es lo mismo que lo penal, pero todas violan el orden público, generando esta exigencia de la actuación de oficio espontánea, neutral de la administración, ni siquiera del Poder Judicial. En lo penal, por supuesto, sí del Poder Judicial. Las relaciones de justicia distributiva también sufren o están afectadas por este esquema, lo cual no importa muchísimo porque, en realidad, por definición, la distribución que hace la administración, el gobierno, entre las partes, la justicia distributiva, el suyo del otro, es lo que me pertenece del bien común como carga o beneficio, es siempre sobre el bien común. Esto se está produciendo en la práctica. La responsabilidad por hecho ilícito es una creación de justicia general que establece el legislador creando una relación jurídica entre la víctima y el víctima. Como tal, es común al derecho privado y al derecho público. En los dos casos es una creación del legislador. Fíjense que acá no hay conmutación. Porque ¿qué conmutación va a haber? Cuando yo produzco un daño, yo no recibo ningún beneficio. Recuerdo haber puesto un ejemplo. Un chico a quien la mamá le cosió bien el pantalón, tiene los bolsillos bien tiraditos, y el chico carga su bolsillo con bolitas, para allá para la bolita. Esto es anacrónico, era de cuando yo era joven, pero bueno, como todo, me quedé en el ejemplo, me quedé en el tipo de ejemplo, problema de edad, ¿no? El chico craquelé, que es otra palabra antigua, porque era de tía Vicenta. Nadie de ustedes recordarán alguno, nada más, porque era tía Vicenta. Tía Vicenta tenía un dibujo que una revista de sátira política y de sátira social, que era el viejito craquelé. Bueno, el chico va con las bolitas, se le hace un agujero en el pantalón, se le cae la bolita, pasa otra, pisa la bolita, se resbala, golpea en la cabeza y se muere, queda incapacitado, coma 10 años, padre del chico, en principio, tienen que responder. Fíjense que hay riesgo propio de la cosa, tenemos que interpretarlo, porque una bolita no es una cosa riesgosa, o sí, una bolita de suelo es riesgosa. Un chico viene, jugó y dejó 2 o 3 bolitas, yo que soy distraído, seguramente caminando acá, la voy a pisar y me voy a romper la cabeza. Pero es una creación del legislador, total y absolutamente. Entonces las normas son comunes para el derecho público y para el derecho privado, salvo una diferencia sustancial. Una vez creada la relación jurídica, si las partes son privadas, harán con ella lo que diga la autonomía de la voluntad. Si la parte, una de las partes es pública, deberá ajustarse al principio de la sujeción positiva de la ley. Que enseñaban clásicos de derecho administrativo, la administración no tiene como individuo particular una pared en la ley contra la que puede llegar a chocar. Mientras no choque, hago todo lo que quiero. Yo hago, soy libre de hacer todo, hago lo que la ley me manda, lo que la ley me prohíbe. En cambio,
yo digo sujeción negativa a la ley, el gobierno, cualquier sujeto del sector público, tiene sujeción positiva a la ley. Hay casos que son interesantes, aun cuando el sujeto del sector público tenga la veste, el vestido, el disfraz de persona privada, hay casos donde la cuestión solo se puede resolver desde el punto de vista público, pensando en base a su carácter, ¿no? Estamos todavía discutiendo, hay alguna influencia en contra de lo que lo digo, discutiendo si IPF tiene que mostrar o no sus contratos. Aplicando normas de derecho público, podría tener una razón para no mostrar sus contratos. La ley de transparencia, claro, excepciona cuestiones de secretos industriales, comerciales, pero tendría que justificarlo de acuerdo con la ley de transparencia. Si el no quiere hacer, quiere estar liberado de esta sujeción positiva a la ley. La excusa es, bueno, no puedo hacer una actividad económica comercial industrial si tengo estas normas que me limitan. Entonces, la respuesta es, entonces, no sea público, venda sus acciones al privado, y que si una empresa privada y no moleste nada. Si hay algo que tiene que ser público, que sea público de verdad, porque la mona vestida de seda, mona se quiera. Lo cierto es que si IPF compró las acciones o las expropió, las confiscó, las arrebató, si las ocupó, como queramos llamarlo, a los españoles, un plan. Estos 5.000 millones de dólares, 0,002 centavos son míos. Muy platita. Yo la quiero cuidar. Sobre todo si la cosa a otro. Bueno, entonces, y esto lo reconoce. La distinción entonces está en que acaba de depender de la autonomía de la voluntad y en el caso de la justicia distributiva, o sea, cuando hay un sujeto público de la ley. Esto lo reconoce muy bien el legislador del nuevo Código Civil. Cuando el artículo 1709 habla de la relación normativa, claro, la relación normativa en el ámbito civil, pensando que hemos mandado allí al Estado otra ley, ¿no? El orden de prelación que establece a los efectos régimen de responsabilidades. Primero, las normas indisponibles de este código y de cualquier ley especial. El orden público, ¿no? Normas indisponibles, imperativas. Porque las que son supletorias, con su misma palabra, son disponibles. En las partes las pueden aplicar o no, según quieran. No son imperativas. Después, la autonomía de la voluntad. ¿Por qué? Porque, bueno, me chocó. ¿Reclamo o no reclamo? La relación está, porque la creó la norma de justicia general, el Código Civil. ¿Reclamo o no reclamo? Reclamo. ¿Trans o no trans? La reparación me costó 100, me pagan 20, la compañía de seguro va a querer pagar 3,50. ¿Acepto o no acepto? No acepto. Sentencia, ¿la ejecuto o no la ejecuto? Ay, María, la ejecuto. Después lo perdono o no lo perdono. ¿Le doy plazo o no le doy plazo? Mientras no haya razones de orden público que estén limitando a este ejercicio aquí de la autonomía de la voluntad, por ejemplo, menores, puedo hacer lo que quiero. La víctima puede hacer lo que quiero, como un acuerdo con el causante del daño. No así un sujeto del sector público, por principios generales. Bueno, y después se aplican las normas supletorias de una eventual ley especial que haya, o las normas supletorias propias de este código. ¿Ninguna duda?
hacer hablar a mí solo. ¿Renato? No, ahí quería decirte que cuando hablabas del daño individual, que la conducta ilícita individual no puede ir contra lo público, en última instancia podría decirse que diste un ejemplo utilitarista, porque en definitiva eventualmente va a venir en contra mía. Simplemente quería puntualizarte que el artículo 14, último párrafo del nuevo Código Civil, plantea el cuarto supuesto de daño moral. Hay como 4 supuestos de daño moral que genera el nuevo código, y ahí hay una norma interesante que me parece que te puede ayudar a la tesis que vos estás defendiendo en ese aspecto. No debe ser el 14, porque habla de los derechos individuales y la... El último párrafo. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales. En este caso, cuando pueda afectar al ambiente y los derechos de incidencia colectiva en general. Es decir, ahí está diciendo que el obrar ilícito individual en contra de bienes públicos o de derechos de incidencia colectiva en general, cuyo autor intelectual de esa frase sos vos, Bueno, porque además frases son mías que la Convención Constituyente. Pero hay que aclarar, porque los chicos crecen, que ya es comentarista del Código Civil, que yo estoy usando mucho de lo que él escribió. pero bueno, ahí me parece que esa idea, esa nota podría ayudar a la tesis que vos estás definiendo. Sí. Lo que pasa es que depende del grado de mi acción mala, ¿no? De la acción mala en el común, porque si yo muy lejanamente y de manera muy casi indiferente perjudico al bien común, el legislador no se va a ocupar de mí. Hay un nivel de graduación, ¿no? Por eso, una cosa es el orden público civil, otra cosa es el orden público administrativo. El orden público administrativo, la policía actúa de oficio, la policía no solo de seguridad, la policía laboral, de moralidad, la policía de salubridad, actúa de oficio, tiene que actuar de oficio. En cambio, en el orden público moral, civil, hay una reacción a la actitud del individuo. Si yo voy con 7 matrimonios a la vez, me quiero casar por octava vez, están todos vigentes, todavía, pues se da cuenta, no me casa. O después tengo una nulidad de matrimonio, ¿no es cierto? De 6 derechos, podría tener seguramente la nulidad. Por ahora, llegará el momento en que, dentro de poco, no vayan a creer, que hay que hacer mucho esfuerzo, ¿no? La bigamia es delito, así que... ¿Cómo? La bigamia todavía es delito, dice. La bigamia. Ah, sí. Ahí también... Bueno, delito no va a ser más. Delito civil, ¿no? Por ahora es delito penal, creo. Delito penal. Sí. ¿Seguro? ¿El adulterio no es delito? Sí. No, pero la Todavía bigamia... sí, todavía quedar hasta 0 meses. No se puede, no se nada. Tampoco. No debe ser. Sí, debe ser delito. Bueno, el mono tiene derecho a la vida corpus. Yo no me puedo casar con una orangutana. Llegarle mis bienes para su manutención. ¿Por qué no? Es igual. Bueno, en cambio, en el orden del derecho público, entonces, esta aplicación de la autonomía de voluntad no debería ser posible, salvo que la ley autorice, le otorgue competencia discrecional al órgano para actuar dentro de un margen de transacción.
En cualquier caso, los factores de atribución, como lo llama ahora, que era la imputabilidad, ¿no es cierto?, el 1721 del Código Civil, del daño al responsable, dice, pueden basarse en factores objetivos o subjetivos. La ley de 26.944 dice que la responsabilidad del Estado es objetiva y directa. La responsabilidad objetiva se separa del principio de la culpa. Cuando de las circunstancias de la obligación, dice en 1723, en 1722 ya lo define mejor. El factor de atribución es objetivo cuando la culpa de la gente es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad. La responsabilidad subjetiva es el principio general, obviamente, pero no así ahora para el Estado, porque lo afirma la ley. Se trató, en general, de un paso muy importante, ir de los principios de responsabilidad subjetiva a la responsabilidad objetiva, porque toda nuestra cultura trasfondo religioso, había una relación entre mi actitud subjetiva y el mal. El mal como imputable a mí. Piensen ustedes en el concepto de pecado. Muchos no recuerdan el catecismo, todos más o menos tenemos idea porque vivimos en este medio. El pecado, incluso el pensar mal, no dice nada. Una actitud individual, subjetiva. La gran discusión entre los católicos y los protestantes, las obras, se salva el que hace buenas obras. Entonces las obras no interesan. Me salvo por el sacrificio de Cristo, ya eso es suficiente para salvarme. Es una discusión teológica que dividió al mundo, en un momento dado provocó un quiebre en Occidente, tan importante como eso, cuando en una época se le hacían caso a las discusiones profundas. Ahora, no sé si vieron televisión anoche. ¿Parece tan grave? ¿Qué? ¿Parece tan grave? Cualquiera de ellos te va a ser presidente, me va a gobernar, ese es el problema. Bueno, pero bueno, no importa, no nos metamos. Pero claro, el legislador, y así lo hizo Borda en 1967, con la modificación del Código de Leyes, no podía dejar de reconocer de que hay actuaciones sociales que provocan un daño, no necesariamente con culpa, donde no interesa la culpa, sino lo que interesa es la reparación por una razón de solidaridad. De vuelta, la justicia general. Si yo uso una máquina que me va a producir riqueza, pero también produce riqueza a la sociedad. Cuanto más yo trabajo y produzco, es riqueza a la sociedad. Pero esa máquina puede lastimar al obrero que está trabajando, o a un tercero. El automóvil, maneja un camión, son medios de transporte de mercadería, un auto. Cuando, a diferencia del ejemplo de las humoristas que era muy extremo, esta sí, en sí mismo, por su naturaleza, es algo riesgoso. Cualquier máquina es algo riesgoso. Bueno, el legislador decide que por una razón de seguro social, como se hubiera inventado un seguro social, nada más que lo pone a cargo del que produce el daño, porque supone que el que produce el daño se está enriqueciendo con la cosa que produce el daño. Esta razón de solidaridad social obliga
a la indemnización. Esto es lo mismo que para el Estado, no cambia para nada, estamos igual. Yo soy un gran defensor de la distinción entre el derecho público y el derecho privado, pero no es así en esta materia. No es que no sea esto de derecho público, es que los principios son comunes. Entonces es objetiva y directa. Directa porque no hay una otra causa en el medio que se interponga o que ayude a la producción del daño. Esto es un punto un poco discutible, ¿no? El Estado se exime de responsabilidad por los daños y perjuicios que se deriven de caso fortuito o fuerza mayor. Acá también hay temas que los autores del código tendrían que haber sido un poquito más coherentes con alguna doctrina que han sentado desde el punto de vista jurisprudencial. Bueno, los daños y perjuicios que se deriven en caso fortuito o fuerza mayor, entonces tienen un régimen común. No hay responsabilidad, salvo que una ley especial sí lo establezca, como por ejemplo el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas, que traslada al comitente estatal, al comitente público, las consecuencias del caso fortuito o fuerza mayor. Pero en una sentencia, en dos sentencias, en Ferreira y Bianchi, que generaron toda una familia de casos iguales, donde la Corte cambió la jurisprudencia de la Corte anterior, porque anterior no de hace 200 años atrás, sino de un mes atrás. Por la vista, claro. Sobre el problema del daño que se produce por animales en la ruta. La jurisprudencia de la Corte por la vista, que sería la doctrina del daño, pues no, esto hay que ver las circunstancias. Si el animal en la ruta es una vaca que el estanciero que está ahí al lado, el tipo la llevó, o como vemos por todos lados, que ponen a pastar caballos, pueden haber atado en otro lado, en la banquina, claro, esa atados, lo rompe, pasa algo y llevarlo a la ruta. Ahí yo tengo un factor de atribución subjetivo, ¿no? El dueño del campo, el dueño del caballo, el dueño de la vaca, o el viajista por el cual la empresa debe responder que tiene un perro y lo dejó suelto en la ruta. Bueno, ahí tengo un factor de atribución, pero no, en nuestras rutas 100 kilómetros, 200 kilómetros, 300 kilómetros de llegar a otro pueblo, ¿cómo se controla? ¿Cómo es posible controlar que no haya un caballo que se escapó de un campo y que nadie sabe de quién es, que lo apareció el caballo ahí, o un perro grande que un coche puede provocar un accidente tremendo, y se cruzó, se puede cruzar acá en la esquina en definitiva? Bueno, la Corte actual sostiene que hay responsabilidad, en este caso del concesionario, porque interpreta que allí el viajista, el concesionario y usuario hay una relación de consumo. Yo creo que también es una equivocado, pero no sé si no nos vamos a meter ahora. No hay una relación de consumo. El usuario no paga un precio por el uso de la cosa, está pagando una tarifa administrativa para pagar la obra pública, está pagando la obra. Aunque la obra esté amortizada, pero el Estado, por otra ley, le puede dar otro destino. Por ejemplo, el viaje de las autopistas 25 de mayo, que tomó de no a un
Pero sucede que entonces va a ser de responsabilidad del concesionario, pero no del Estado, que es el concedente, por dos razones. Porque acá estamos excluyendo al Estado de los daños que se deriven de casos fortuitos fuerza mayor, y evidentemente que hay un animal allí es un caso fortuito, pero además por el artículo sexto, ¿no? Que el Estado no debe responder ni en forma subsidiaria por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos a los cuales se les atribuye o conviene un cometido estatal. Entonces no va a responder tampoco por eso. Pero después hay una frase un poco crítica, ¿no? Dice, cuando la acción o omisión sea imputable a la función encomendada. No alcanzo a comprender bien qué quiere decir esto. O sea, el concedente no responde por los daños causados por el concesionario cuando la acción o omisión del concesionario sea imputable, sea atribuible, sea en el ámbito de la concesión. Entonces sí responde cuando el concesionario, con ocasión de la concesión, no para cumplir el contrato de concesión, provoca un daño por acción o omisión. ¿Se puede interpretar así? Pero si no, yo no lo entiendo qué quiere decir esto. ¿Qué opinas? El Estado no debe responder, ni aun en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos a los cuales se atribuya o encomienda un cometido estatal, reconociendo que el concesionario actúa como un delegado del Estado cuando la acción o omisión sea imputable a la función encomendada. La función encomendada es cumplir el servicio público. Con ese servicio. Cuando el concesionario sale fuera de su función específica, ilícitamente, parecería que el Estado sí responde. Lo cual es absurdo. Absurdo. Claro. Entonces, O parecido al principio que una acción, ya sea de la víctima o del... quizás no haya que ir más allá que lo que dice el texto. Interpretarlo. Tiene que decir, aun cuando la acción, aun cuando es mejor. Me parece que nos tenemos que sentar con nuestro amigo San Martín e interpretar esa ley. Esto es injusto, ¿no? Esta norma. ¿Qué pasa si el concesionario cae en insolvencia? Recordemos que la autopista, la ruta rochera, la concesión de servicios públicos, las instalaciones que hacen al núcleo básico del servicio son de propiedad en definitiva pública. Se pagan con la tarifa, van a quedar el concedente cuando termine la concesión, ya sea cumplió con el objeto del contrato, porque hubo rescate. Acá se rompe el principio de solidaridad. Porque aquí sí, solo la víctima no va a sufrir el daño. No va a trasladar a nadie. El concesionario quebró porque además el concesionario normalmente es solo una sociedad a los efectos de la concesión. Aunque haya otros accionistas de esa sociedad que no puede trasladar de sujeto a sujeto, salvo que hubiese una acción dolosa y un controlante, pero supongamos que no hay controlante. Los directores. La responsabilidad en caso de quiebra y actitud dolosa de los directores, responsable Sí.
si hay responsabilidad del director en la quiebra. Si no la hay, si apenas hubo situación de pago, el tipo se presentó en quiebra. Me parece que, bueno, de todas maneras, como es el Estado el que no debe responder, muchas veces las concesiones son dadas por otros sujetos públicos, por ejemplo, autopistas o las rutas, por vialidad tanto la nacional como la provinciales suelen ser personas jurídicas, pueden tener personalidad propia. Por supuesto, el Estado sí debe responder por lo que hagan sus empleados, porque las disposiciones de la presente ley no serán aplicadas al Estado, su carácter de empleador. Entonces, que no le aplicamos ninguna ley, ¿no? Vamos a aplicar el Código Civil. Acá hay que distinguir entre lo que hace el empleado como tal y lo que hace el funcionario a cargo del órgano en su confusión subjetiva con el órgano, subjetiva organizativa con el órgano. El Estado, cualquier persona pública, como cualquier persona privada, se sirve de un montón de gente, ¿eh? Solo muy pocos de ellos le dan la base, el presupuesto físico, voluntario de verdad, a una creación organizativa que es el órgano. Debajo de esta línea hay una multitud de empleados, aunque los términos acá son bastante confusos y hay que ver cómo se usan en penal, en administrativo o en civil, son distintos. Yo puedo distinguir entre el empleado, que tiene una relación de empleo público, y el funcionario. El funcionario es la persona que está a cargo del órgano, asume el cargo, y el órgano es una síntesis, una base de síntesis de la competencia, es el medio de ejercicio de la competencia. Entonces, el órgano es el único que puede actuar o no actuar, o sea, responsabilidad por omisión, por acción o por omisión, ilícita o ilícita, porque es el único que actúa, que debe actuar. Si hay responsabilidad por omisiones porque dejó de actuar cuando debía actuar, en ejercicio de competencia. El empleado solo realiza actividades materiales, que dependen de su contrato de trabajo, en este caso del empleo público. El empleado puede producir daños a terceros. El chofer del ministro va con el coche del ministro y choca, va a buscar al ministro, lo está llevando al ministerio, y produce un daño. El policía con su arma de fuego, aún cuando está en servicio, tiene obligación de tenerla, de portarla, puede también provocar un daño, en el caso a un tío, lastima a alguien, mata a alguien. La responsabilidad acá es la vieja responsabilidad del 1113, que está en el Código Civil, no me acuerdo el número, pero está. Y esta rige también para cualquier persona del sector público. La que estamos tratando es esta. Y de esta es la que se ocupa la ley. Es la que resulta de la actividad del órgano, de una actividad cuando debía actuar. Por eso el artículo 3, cuando habla de los requisitos de la responsabilidad del Estado por actividad e inactividad, dice que tiene que haber imputabilidad material de la actividad o inactividad a un órgano estatal. Lo mismo pasa en
la responsabilidad por actividad legítima, estabilidad material de la actividad a un órgano estatal, no a un mero empleado. El agente de policía es un órgano. Yo tenía entendido, doctor, que la fuerza de seguridad, en principio tenía entendido que cualquier vinculación con el Estado, ya sea contractual o cualquier esquema, implicaba lo mismo, son todos agentes públicos, digamos. Entonces, la responsabilidad del Estado siempre es verificable en cualquier tipo de vinculación jerárquica que pueda tener, digamos, con el Estado. Y respecto a la fuerza de seguridad, inclusive cuando la fuerza de seguridad está de civil, conserva el estado policial, digamos, o el estado. Entonces, en todo caso habría una responsabilidad del Estado, ¿no? Pero son dos situaciones distintas. Son dos situaciones distintas. Uno es la responsabilidad principal por los hechos del dependiente. Es una creación del legislador que dice todo empleador, público o privado, responde por los hechos del dependiente. Por eso esta ley, la 26944, lo separa. Las disposiciones de la presente ley no serán aplicadas al Estado en su carácter de empleador. ¿Con quién es empleador del Estado? Fíjense que no es empleador con el ministro, ni con el presidente, ni con el secretario de Hacienda, ni con el subsecretario de Presupuesto, ni con el director nacional, ahí me empiezo a dudar. Estos tienen doble función. Pero el presidente, el ministro, no tiene relación de empleo. No tiene horario, porque tiene que trabajar 27 horas por día, diría. Iglesia, ¿no? Iglesia. Pero no quiero... No, en todos los ejemplos que viene dando, y a partir de ese párrafo que nos hacía dudar, la ley aparentemente está renunciando a un principio que yo creo que es básico, y tiene que ver con la culpa leyendo y vigilando, porque pero la ley no dice que el Estado no es responsable. Pero el punto es este. Por lo del dependiente. Pero cuando usted decía, por ejemplo, en el caso anterior, el Estado no responde por el concesionario. Yo primero diría el Estado, pero porque el concesionario lo eligió usted. Usted dio la concesión y además usted tenía los mecanismos para elegir el mejor concesionario. No me puede salir ahora con la historia que el concesionario quebró y no hay quien cumpla. Porque usted, Estado, fue el que otorgó la concesión. Y las reglas del juego las impuso usted, Estado, no el usuario. Porque además el concesionario es usted, Estado. En definitiva, es usted. Eso va a ser El muy concesionario es un vehículo. ¿Y lo ¿Vehículo para qué? Para financiar y administrar. La cosa suya, ¿de qué? Suya del Estado. En la función de seguridad del policía que se le escapa el arma, el disparo que causa un daño, El arma es del Estado. no hay ninguna duda. Pero estamos dentro de la función de seguridad. Ese individuo pertenece a una función irrenunciable del Estado que es la de seguridad. Por lo tanto, el Estado responde lamentablemente por los funcionarios y empleados que tiene a su cargo en ese área. Porque el Estado es el que debe controlar a quién le da un arma, si está en condición de portar un arma, si está en condición de usar el arma. El ciudadano común no puede, pero que la ley lo obliga al policía a tener el arma puesta. Entonces, el particular o el damnificado no tiene posibilidades de impedir esta situación, o de controlarla. Yo lo que digo tenemos que distinguir la responsabilidad del Estado como empleador, que está ahora regulada aquí, en el Código Civil. Eso no está excluido. La ley hace un juego, en realidad excluye de la exclusión. Excluye al Estado empleador de la exclusión de la aplicación del Código Civil nuevo. Entonces, la relación dependiente-empleado, es decir, la relación con la víctima del daño en el juego dependiente-empleado, es común al derecho público y al derecho privado. Esto tiene importancia. Bueno, yo iba a decir algo que quizás esté equivocado. Tiene importancia
instancia por esto tendría que aplicarse en las provincias, pero yo creo que la provincia también podría legislar por sí misma esa relación, la responsabilidad del Estado por calidad de empleador. Pero acá en También es Salta hay una legislación norma provincial. constitucional, así que ¿Cómo? establece, en Salta hay una norma constitucional que establece la responsabilidad del Estado de sus funcionarios, inclusive sobre el rol judicial. Así que esa ley se adhieren e inconstitucional. Sí, por eso digo, pero puede legislarla. Lo que yo estoy haciendo es distinguiendo entre la acción del órgano y la acción del empleado. Por eso, para ver si estamos en la ley, en el marco de la ley, tenemos que pensar si ese es un órgano, si la persona física, porque en definitiva actual siempre una persona física, persona humana, como también dice el código, ¿no? Sí, persona humana, no es una persona. Todavía yo no aprendí. Persona humana. Estoy despacito aprendiendo. Desde 1966 que estoy con el código de Greco, cuando empecé la facultad. Y ahora lo cambian. Podrían haber esperado 20 años más. No, pues, está muy bien. Entonces, si es el órgano, es esta ley. Si no es el órgano, sino un empleado común, el ordenanza que va con el carrito con los expedientes, el Ministerio, el Palacio de Justicia, atropella a uno que justo estaba cerca de la escalera, tipo, se cae por la escalera, se rompió la cabeza. Ese es un daño del dependiente que es imputable al empleador. Yo puedo, víctima, heredero de que se cayó, demandar a la ordenanza o al Estado. Obviamente voy a demandar al Estado. Ahí fíjate que claro, se aplicaría el 1113, ¿cierto? Pero con un aditamento que no está en el 1113, que lo inventó la jurisprudencia, primero en Francia y después la Argentina lo copia, el caso Rodríguez, famoso, Rodríguez contra Augusto Dor, en el año 50, que explica la cuestión, que es ese aditamento en el ejercicio de la función, o de conformidad con la función, no fuera de la función. Es decir, el ejemplo que vos ponés se aplica. Esa doctrina era antes del 1113. Estaba por la ley contra el trabajo. Sí, no, y además antes de la reforma de Borda, que incluyó a las personas jurídicas el dato de la responsabilidad por los hechos de sus directivos o dependientes, porque antes no estaba la ley del 67. No. Claro, exactamente. Por eso digo que el caso Mujica y Rodríguez es muy anterior y aplica, digamos, genera esta matización en el ejercicio de la función, siguiendo la jurisprudencia francesa, que pensaba que una interpretación literal del 1113 daba resultados manifiestamente injustos. De alguna manera, siguiendo esos precedentes, la reforma Borda lo incluye. Entonces lo que vos decís es perfecto. Y esto me parece que sirve para entender la preocupación que vos tenías del artículo 6. El artículo 6, la parte final, se puede leer con esa lógica. La responsabilidad cesa, más allá de la crítica de que el concesionario es el Estado mismo, que está cuando dice esa parte final que dice que a vos te preocupaba. Cuando la acción de omisión se imputada a la acción encomendada. Entonces, no debe responder por los perjuicios cuando la acción o omisión sea imputable a la función encomendada. Cuando se produce en el marco de la función, está clara la responsabilidad. No responde. El policía es un caso.
porque en realidad acá yo creo que hay algo que el derecho administrativo, por lo menos el derecho administrativo laico, porque el derecho administrativo y el derecho canónico lo tiene más o menos resuelto. El derecho administrativo laico no estudió de todo, de los estados, ¿no? Que es el ejecutor del acto o reglamento. En el Código Canónico está el acto administrativo y el acto administrativo de ejecución, que yo creo que en realidad no es un acto administrativo propiamente dicho. El que ejecuta el acto o reglamento, el policía que dirige el tránsito, el policía que actúa reprimiendo un delito, está ejecutando normas previas, no está decidiendo una acción. El semáforo, por supuesto, el acto administrativo material, no escrito, no es un acto administrativo. El semáforo es un aparato que cumple lo que está establecido en la ley de tránsito. Entonces el policía no está decidiendo, aunque haga el acta de infracción. El acta de infracción es un acto administrativo, yo creo que no. Después yo lo que voy a atacar es un acta de prueba, de acusación en todo caso. Yo lo tengo que, si lo trasladara al proceso penal, ¿no? La intervención del fiscal sería o algo semejante. No sé si es un acto administrativo. Yo creo que sí. Porque siempre hay algo, como dice Gordillo, siempre hay algo que el funcionario decide, o el empleado decide. ¿En qué momento va a tirar? ¿Cuándo va a reprimir? Si No, pero ahí él puede equivocarse o no, eso es lo que vos estás diciendo. No, si no, yo no estaba a 110, iba a 100. Usted se equivocó. Lo pruebo con la pericia. Bueno, de ahí viene la presunción de legitimidad, de acto administrativo y de ejecutoriedad. No, pero que sería el acto de ejecución. Depende de una norma anterior. Claro. Pero todo depende de una norma anterior. Porque me refiero que no es la resolución de un caso nuevo. Bueno, hay los alumnos que copian de algún libro de Drogen, creo, que copian los primeros renglones del tema, los apuntes, dice que el hecho es la ejecución del acto. El hecho es la ejecución del acto. En este caso sería el acto ejecutorio del acto administrativo. Ahí está, sí, Lo que los alumnos dicen, copiando dos renglones del Drogen, el hecho es la ejecución del acto. ¿No? ¿Qué pasaste? Bueno, esta es una cuestión difícil, ¿no? Ahora, obviamente, estamos con una ley que todavía no tiene jurisprudencia, a menos que lo sepa, ¿no? Pero terminemos así esto. Bueno, y finalmente tiene que haber una causalidad adecuada. La causalidad adecuada, si vamos a ver, es lo que, porque esto es importante distinguirlo del artículo 4, después de la responsabilidad legítima, que el legislador utiliza distinta terminología, por lo tanto se utilizó distinta terminología, ha querido distinguir. La causalidad adecuada son los hechos, para hablarlo en la terminología del mismo Código Civil, que razonablemente, según el orden natural de las cosas, conducían a ese resultado. No especifica si es directo o indirecto, mediato o inmediato. Según las circunstancias puede serlo o no. Vamos a ver que después en el artículo 4, para la responsabilidad por la actividad legítima, solo es la causalidad directa e inmediata, y además exclusiva. No, la genéricamente adecuada, mucho más restringida. Evidentemente el legislador quiso restringir. Yo no sé si quieren parar acá. Sí, Sí.